¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, es un gusto saludarlos. Esto es Mega Noticias y su programa A Fondo. Hoy vamos a tocar el tema de las relaciones México-Estados Unidos, en dónde estamos y qué viene. Es un tema que pues está en boca de todos porque las relaciones se dividen pues desde lo económico, lo político, lo social, lo migratorio y en fin, iremos desmenuzando en qué momento se encuentra en este momento la relación entre vecinos. Y para lograr esto, tengo el gusto de que me acompañen en esta ocasión en la mesa de fondo. Primero que nada, la doctora Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Catedrática y investigadora y sobre todo una especialista en temas internacionales. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con todos ustedes. Gracias, es un gusto. Nos acompaña también en la mesa Arturo Ponce. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muy buena tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre a gusto con ustedes. Muchas gracias. Y el doctor Miguel Ángel Jiménez, él es un connotado investigador y sobre todo conocedor del tema internacional y de las relaciones México-Estados Unidos. Miguel Ángel Jiménez, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes Arturo, Vanessa, estimado Eduardo, gracias, saludos a tu auditorio. Gracias. Pues sin más, Vanessa Cárdenas, ¿en qué momento nos encontramos una relación que parece ser que está en el limbo, suspendida, con una elección presidencial en puerta en los Estados Unidos y con una presidenta virtualmente electa aquí en México? Vanessa, ¿en qué momento estamos? Una primera aproximación de tu parte. Sí, me parece que es un momento de mucha incertidumbre respecto a cómo será la forma de la relación, ¿no? Porque el fondo, creo que lo tenemos claro, va a ser muy complicado, más allá de que llegue la mancuerna Trump y Vance, que tiene altas posibilidades y probabilidades, en la cual el eje conductual de su campaña y de sus ataques ha sido México y una política incluso adversa a temas de derecho internacional como es la soberanía, dándole un tratamiento similar al del terrorismo a el tema del crimen organizado en México y criminalizando a la migración. Pero aunque llegara Kamala Harris, nuestra relación hoy está gravemente afectada por el tema seguridad, por el tema migratorio, por la falta de cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales respecto a las empresas de energías limpias y porque más allá de que no se ve claro cómo va a actuar versus estas amenazas y versus las presiones que vamos a tener de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, bueno, si podemos hacer una defensa retórica, discursiva a nuestra autonomía, a nuestros valores de política exterior versus Estados Unidos, pues no hay evidencia que acompañe esta retórica de que México efectivamente esté haciendo una buena gestión de los temas delicados, como mencioné hace un momento, en nuestra relación bilateral. Así que creo que estamos en un momento donde además el tema detención o haya sido una detención o haya sido una entrega del Mayo Zambada, del Chapito, etcétera, dejó de manifiesto que no hay confianza entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano. Ya, Arturo Ponce, ¿en qué momento se encuentra esta relación? ¿Estamos en un impasse? Estamos en un impasse y además con una situación geopolítica muy complicada. Tenemos la guerra en Ucrania, persiste esa guerra. Tenemos otro escenario que es el Asia-Pacífico y además México es un miembro destacado de esa área. Tenemos el conflicto en Medio Oriente, estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela y no necesariamente el equipo de transición que tiene la doctora Claudia Sheinbaum pareciera el más adecuado para los tiempos que se van a venir en los próximos meses. Ya mi colega mencionaba acerca de esa relación, si es Trump con Vance o si es Kamala con quien vaya a ser su compañero de fórmula. Lo cierto es de que Juan Ramón de la Fuente pudo haber sido un excelente rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un excelente psiquiatra, pero como diplomático no dejó muy buenas imagen en Naciones Unidas, ni mucho menos ahora como el posible canciller. Más bien se ve como un, ¿cómo decirlo?,
como un premio político a su destacada labor como funcionario de muchos años, y también por la cercanía con Claudia Sheinbaum, por estar cercanos a los grupos del CEU, estos grupos que estuvieron en la universidad en la década de los 80, los 90 del siglo pasado. Así es, y que digamos que es un pago a estos movimientos, y que ahora pues Juan Ramón de la Fuente parte de esa condición. Pero lo más relevante ahora no solamente también sería eso, sino cuál va a ser la perspectiva que vamos a tener cuando en México están habiendo posibles contrarreformas para los organismos autónomos que van a impactar en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que en los próximos años va a ser revisados. Están los problemas en materias de migración, están los temas relacionados con el crimen organizado transnacional, están también los temas de la seguridad internacional, y por ende también está la condición de hacia dónde va México. ¿Va a ser un país integrado completamente a América del Norte? ¿Es un país latinoamericano? ¿Es un país europeísta? ¿Hacia dónde es la perspectiva que tiene precisamente Claudia Sheinbaum para la política exterior? Iremos desmenuzando en un momento más esto. Doctor Miguel Ángel Jiménez, México y Estados Unidos han estado unidos a lo largo de su historia, pero estos impasse, estas situaciones se presentan cada 12 años, pero ahora con la particularidad de que hay un cambio en las fechas de ingreso de la nueva presidenta mexicana a la administración, y pues bueno, vamos a esperar para noviembre qué sucede. De aquí entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar, Miguel Ángel? Yo creo que es muy importante que situemos, como lo comentas, el momento en que nos encontramos en el mundo en general. La región del hemisferio americano, Norteamérica, es una región fuera de conflictos militares. Es un dato muy, muy importante que tenemos que poner primero en perspectiva respecto de la geopolítica en la que se desenvuelve sus relaciones internacionales, las relaciones internacionales al interior de la región y las relaciones diplomáticas de México. Si a esto le sumamos que pues, no hay una frontera en el mundo similar a la que existe entre México y Estados Unidos, no solamente por su... Miguel Ángel, perdóname que te interrumpa, vamos a reconectar contigo porque no te escuchamos con la claridad que nuestro auditorio merece. Permítenos un momento, déjame, Vanessa, avanzar contigo en el tema. ¿Qué sucede cuando aparentemente se abre la ventana a la posibilidad de que tengamos por primera ocasión a dos mujeres presidentas en ambos países? En México histórico y en Estados Unidos está la ventana abierta. ¿Podrá ser esto un reflejo de los tiempos modernos que estamos viviendo o cómo lo interpretas, Vanessa? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que es reflejo de los tiempos modernos. El caso mexicano emblemático, dos mujeres que se llevaron la mayoría de los votos. Es decir, hoy por hoy tenemos una sociedad que está dispuesta a darle su voto para la presidencia a una mujer, ¿no? Y bueno, pues en Estados Unidos también estará Kamala. Ahora, cuidado, porque cuerpo de mujer no significan políticas feministas y que vayan con enfoque de género, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tendrá Claudia Sheinbaum, recobrar la confianza de las feministas, que está muy deteriorada con base en las acciones del gobierno federal y que muchas de ellas fueron replicadas por Claudia. La forma en que trataron a las mujeres en la marcha como criminales es emblemática, ¿no? En estas marchas de marzo, el retirar los apoyos para las madres trabajadoras, para el cáncer de mujer, etcétera. Y en el caso de Kamala Harris, tampoco está totalmente identificada con los movimientos feministas y con el progresismo en Estados Unidos. Se ha notado un gol en las últimas semanas apoyando el tema del aborto libre en Estados Unidos, y esto la ha llevado a identificarse más con estos sectores. Sin embargo, la gobernadora de Michigan en estos temas sí le llevaba la delantera. Ahora, vamos a ver, en caso de que lleguen las dos,
cómo actúan en la política interna y si hay una perspectiva de género en estas nuevas políticas exteriores feministas que muchos países tienen y que México también la enarbola, y si esto se lleva realmente a la relación bilateral tan compleja que tenemos. Sin duda. Arturo Ponce, ¿tú crees que la cuestión de género podría marcar alguna diferencia en la relación México-Estados Unidos? Necesariamente, porque bien lo dice Vanessa, no por cuestión de que sea una mujer va a tener un cambio. Muchas veces desde México a veces se quiere percibir que porque o bien fuera un presidente afroestadounidense, como fue el caso de Barack Obama, ahora una mujer, en el caso de ser posible Kamala Harris, tengan unos cambios significativos. No por ello lo podíamos establecer. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, lo que se antoja también es complicado, porque lo que hemos visto desde el momento en que se le dictaminó que ya era la candidata electa, hemos visto que no necesariamente ella lleva la voz cantante en cuanto a su condición de su programa de gobierno o lo que pretende ejercer como plan de gobierno. El que lo hace es el presidente López Obrador en las mañaneras. Simplemente en estos días ha definido tan solo un dato. El director del IMSS, ¿no? Dice, yo sugeriría que fuera Zoe Robledo y que continuara. Ese tipo de actos o hechos sí complican para quien va a ser la jefa de gobierno de este país, va a estar al frente de nuestra nación y sobre todo al tener una relación bilateral con Estados Unidos tan compleja y complicada, es quién entonces va a gobernar y cómo vas a gobernar cuando tu gabinete no necesariamente pareciera que responde a las necesidades de tu propio proyecto personal de gobierno. Si bien puede ser el proyecto de Morena, no necesariamente pareciera que ella está llevando la conducta del mismo. ¿Sí? Podemos hablar de varios de los miembros de su futuro gabinete que no necesariamente parecieran que están en el ánimo de ella misma para que estén ahí y que eso pueda complicar en la relación bilateral. Ya. Doctor Miguel Ángel Jiménez, esperemos poder tener una mejor comunicación contigo. ¿Nos podrías adelantar en qué momento, tú cómo sientes que está la relación en este momento México-Estados Unidos con un presidente que se va y con un presidente que está en miras de la renovación de un periodo más vía un nuevo candidato demócrata? Gracias. Perdón ahí por el problema del audio, espero que ya se haya resuelto. Bueno, yo creo que es muy importante señalar la relación que tiene México con Estados Unidos, que es una relación profundamente compleja. Es la situación de una relación muy asimétrica, la relación más asimétrica que existe en una frontera en el planeta. No existe ningún símil respecto de la relación que existe entre México y Estados Unidos por la disparidad, por la asimetría, y no solamente por eso, sino la capacidad de integración económica que tienen ambos países. Esto lo hace una frontera única. Y respondiendo a tu pregunta, pues realmente lo que rige la relación México-Estados Unidos, desde luego el número uno, el ancla, la fuerza, la potencia más profunda y la que es producto de sus beneficios, de todo su éxito y todos sus fracasos, pues es la relación económica. Una integración económica que pues no solamente es profunda en el sentido de intercambio de comercial, de mercancías, sino todo lo que ha producido una integración social, problemas también como el tema de la migración legal, migración ilegal, el crimen global, el crimen transnacional, en fin. Todo esto es producto de la profundísima integración económica que existe en ambas naciones. Esta relación hoy no se rige por los canales diplomáticos tradicionales ni por la relación gubernamental. Realmente hay muchos agentes económicos y muchos actores políticos locales, regionales, los gobernadores de la frontera de Estados Unidos, los gobernadores de los estados fronterizos del lado mexicano, las ciudades que son las ciudades gemelas con las ciudades de Estados Unidos, en donde realmente por ahí pasa la relación, más allá de pensar en un esquema tradicional de una relación diplomática como románticamente pensamos cuando invocamos la famosa Convención de Viena, la creación de Naciones Unidas y de todo el régimen que le da vida al mundo diplomático.
Es decir, no importa que exista un presidente en funciones o que haya un interim, un periodo, pues digamos que pareciera de incertidumbre gubernamental a nivel federal, nacional, coincidente, que también esto pasa en pocas ocasiones, pues esto no media a que la relación pues siga pues su curso normal con la gran potencia y la gran fuerza, la gran vinculación que tienen estas dos naciones y que va, insisto, mucho más allá de los canales diplomáticos tradicionales. Ya. Vanessa Cárdenas, doctora, ¿qué es lo que podemos ver como perspectiva después de que estamos revisando que día con día parece ser que se complica la relación un poquito más y cada día, pues cuando no estamos viendo cuestiones del maíz transgénico, estamos viendo que tú hablabas de la cuestión de las energías limpias, estamos viendo que la cuestión migratoria parece ser que se aminora un poco esta ola migrante, pero en fin, vemos situaciones que están en un verdadero carrusel, suben y bajan, pero no vemos que se distienda ninguna, Vanessa. Así es, cada día se van complicando mucho más y esta forma que tenemos actualmente que pareciera que nadie entiende cómo llevar la relación bilateral y estos problemas centrales, no solamente es desde México, o sea, vimos cómo el presidente Biden también dio bandazos hacia todos los lados con el tema migratorio que se le complicó desde el inicio de su periodo, en el cual se incrementaron mucho, por ejemplo, los menores no acompañados y la migración, y cómo en estos primeros decretos que firmó llegando al gobierno para diferenciarse de Trump, uno de los temas era no criminalizar la migración, no seguir la construcción del muro. Y bueno, pues hace unos meses lo vimos, ¿no? Permitiendo esta construcción del muro y unas semanas después que de alguna manera le dio su shampoo de cariño a los migrantes con el tema del asilo, ¿no? De cómo estas familias ahora ya no tienen que salir, ¿no? Del país para que puedan quedarse con sus hijos, con su pareja, si tienen cierto tiempo viviendo allá. Y bueno, el tema seguridad, pues también se ve complejo, ¿no? Porque si bien sabemos que el fentanilo hoy es el gran problema de Estados Unidos, bueno, tampoco resuelven ellos el tema de las armas con que se cuida el fentanilo para que lleguen allá. Y si bien la migración en estos días no ha tenido estos picos que ha alcanzado, bueno, el tema Venezuela creo que aquí va a ser lo suyo, porque también la radiografía migratoria hacia Estados Unidos ha ido cambiando. Tradicionalmente, bueno, la mexicana y la del Triángulo Norte, que fue la que le encomendaron en su momento a Kamala Harris, pero que hoy se ha incrementado de gente que viene proveniente de Venezuela, que como muchos problemas, incluido Chile, donde yo me encuentro junto con otros países, han fortalecido sus fronteras para que ya no sea tan fácil la llegada de venezolanos, pues han ido cambiando las rutas hacia México también, y con la elección de Maduro actualmente, que todo parece que nadie lo va a sacar del poder hasta el 2031, todo indica eso, bueno, pues se calcula que vuelva a haber un éxodo importante de venezolanos, que muchos no podrán quedarse en los países vecinos, ¿no? Como Perú, como Colombia, Chile, Ecuador, sino que varios de ellos irán nuevamente hacia Estados Unidos, dándole pues su bautizo a Claudia Sheinbaum y a Trump o a Kamala, en caso de que llegue a la presidencia, de ponerlos a prueba, que a ver si como dicen, actúan respecto a este grave problema que hoy nadie en el mundo, ni Estados Unidos, ni México, pero tampoco América Latina, ni Europa, sabe cómo gestionar. Sin duda, Vanessa. Arturo Ponce, doctor, más allá de los discursos, vemos que pues, se trata de poner, o hay un impas, pero en la realidad, en el fondo, la situación comercial, política, no se detiene. Siguen generándose
toda esta serie de circunstancias parecen después más adversas, que curiosamente cada cambio de gobierno, pues bien sea por los discursos que hacen los candidatos a la presidencia de cualquiera de los dos países o por la misma realidad, parece ser que se complica, doctor. Así es. De hecho, esta administración sobre todo ha tratado de establecer de una manera ideologizada la relación con los Estados Unidos. Y no queremos entender desde la perspectiva de la actual administración y muy seguramente de la que viene, que Estados Unidos se maneja bajo 3 características: seguridad nacional, interés nacional y poder nacional. Bajo esas 3 características se maneja la política exterior de los Estados Unidos, porque tiene que hacer preservar la seguridad de sus ciudadanos, tiene que garantizar la seguridad de sus instituciones, tiene que garantizar la seguridad de todo su entramado económico, comercial, financiero. ¿Y por qué? Pues porque es la potencia. Y entonces ahí viene el gran choque, que es lo que queremos en esa relación con los Estados Unidos. Por eso pareciera que no se entienden los actores. Y peor aún, en Estados Unidos, de alguna manera, las instituciones han funcionado y han ido elaborándose de tal manera que hay especialistas para cada área. Yo quisiera preguntar si quienes están ahorita en los distintos puestos, Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, etcétera, y los que van a venir son los adecuados para responder a esas necesidades, porque ahora, además, insisto en este tema, la seguridad internacional, hoy más que nunca, está tan complicada y compleja que no se ve en esta administración lo importante que es Estados Unidos para resguardar la seguridad internacional y lo vital que es el interés mexicano para esa propia condición. Si México no la entiende, cuidado, porque se nos está yendo, por ejemplo, elementos tan importantes como el nearshoring, ¿no? Y que eso pudiera haber sido también fundamental para la próxima administración. Pero dadas nuestras condiciones ideologizadas de nuestra postura frente a Estados Unidos y frente al mundo, nos está complicando el propio proceso del desarrollo nacional de México. Sin duda. Y esa es ahorita, enlazo la pregunta para el doctor Jiménez, Miguel Ángel Jiménez. Tú que fuiste representante del gobierno mexicano, estuviste en Washington, Miguel Ángel, ¿qué es lo que sucede? Porque el discurso, insisto, nos está diciendo, bueno, tenemos que esperar, tenemos que ver cuál va a ser la nueva política. Sin embargo, las relaciones comerciales, vemos, por ejemplo, que las empresas asiáticas, chinas, están tratando de instalarse cada día con mayor presencia y mayor fuerza en la frontera norte. Vemos que la cuestión, por ejemplo, de la exportación de diversos productos mexicanos no se detiene. ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a impactar esto? Y de alguna manera tendrá alguna situación que pueda desmotivar estas situaciones comerciales que se están dando, Miguel Ángel Jiménez. Yo creo que yo quisiera insistir en 2 cosas. Una, la naturaleza de la relación México-Estados Unidos. Okay. Desde luego vivimos en un mundo regido por las relaciones internacionales, por Naciones Unidas, por la Convención de Viena. Tenemos toda un andamiaje muy, muy importante que regula las relaciones internacionales. Sin embargo, en los hechos, nosotros somos vecinos del país más poderoso del mundo, más rico, que tiene la economía más grande, que tiene el ejército más poderoso. Y yo no quisiera hacer un comentario que se entendiera de manera equivocada, no busco hacer un comentario malinchista, pero sí creo que es muy importante para México entender la naturaleza de la relación. México no es par con Estados Unidos. México es un país mucho menor. Sin embargo, todas las herramientas que acabo de describir, todos los tratados internacionales, el propio TEMEC, el TLC, el NAFTA 2, lo que viene, que dicen que se va a volver a negociar, etcétera, etcétera, la revisión que viene el próximo año, México no juega diplomáticamente en la liga que le corresponde. Es decir, México, teniendo la capacidad de atenuar la relación tan asimétrica que tiene con la primera potencia, no usa toda su capacidad, toda su fuerza diplomática, toda su fuerza de gobierno, todo su lobbying, todas sus oficinas que en algún momento llegaron a tener de relaciones públicas y políticas en Washington. México ha abandonado esa tarea de gestión como gobierno
Y esta relación que es asimétrica, si no utiliza y no echa mano de todos aquellos instrumentos, las convenciones internacionales, todas las que se han generado en el marco del sistema de Naciones Unidas, las de la OIT, las del TLC, las de migración, las de derechos de los niños migrantes, etcétera, etcétera, las de cambio climático, si no preparamos a una diplomacia en todos los sentidos y que sea lo más activa, nunca vamos a tener una relación menos asimétrica de lo que naturalmente es. En ese sentido, yo sí quiero señalar un dato adicional. Como consecuencia justamente de esta integración, de la vecindad, de todo lo que ya se ha comentado, México tiene 50 consulados, es decir, 50 representaciones para la protección consular de sus ciudadanos en Estados Unidos. Sí. Nada más es muy importante señalar que México tiene 85 representaciones diplomáticas en el mundo, es decir, más de la mitad están en los Estados Unidos. 50 consulados que hacen un trabajo. Es realmente notable el trabajo que se hace en la protección consular de México en Estados Unidos. Pero fuera de esa protección consular, toda la rama diplomática, toda la rama de fortalecimiento de las relaciones comerciales, de la búsqueda de nuevos negocios, de la defensa de las posiciones de México y el aprovechamiento de los votos que tiene México en ciertas posiciones muy delicadas en el mundo diplomático, en la Organización Internacional del Comercio, en la Organización Marítima Internacional, en la Organización del Café, no es capaz de generar ventaja con votos en una estrategia de largo plazo para poder generar ventajas favorables para la diplomacia mexicana. Es decir, México hoy te podría decir que está concentrado en su mundo diplomático en la protección a los mexicanos, cosa que es correcta. Sin embargo, la rama consular y la rama diplomática mucho más amplia. Son muy distintas entre ellas. México juega un papel fundamental para Estados Unidos, nada más termino con este comentario, por una razón muy importante. Norteamérica y en términos generales las Américas son una región de paz. No tenemos conflictos armados entre naciones. Esto es un dato muy relevante. Todos los países que compiten con México por la inversión internacional en términos de inversión extranjera directa, pues tienen algún tipo de desventaja, ya sea de infraestructura física o de conflictos armados. Esto es un tema que en México y en las Américas no lo tenemos y es una gran ventaja. Por eso Estados Unidos, en su carácter de superpotencia, ha tomado una gran decisión para la cual, por cierto, ni siquiera voltearon a consultar a México. Dijeron, vamos a traer de Asia todo lo que se está produciendo en términos de supplies, de materias que se requieren para la producción global de los intereses norteamericanos que están alojadas en el sureste asiático, las vamos a traer al norte de México. Esa es una decisión que tomaron ellos. Importantísima. Y ahorita vamos a seguir hablando de ella. Nuestra decisión, nuestra opinión o nuestra acción. Ya. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque vamos a particularizar algunas de estas cosas que nos dicen nuestros expertos en la mesa de fondo. Una pausa, regresamos. Yo seguía sin oír bien al otro invitado.
Buenísimo. Doctor Arturo Ponce, no podemos negar que la relación México y Estados Unidos se construye a pesar de sus políticos y se destruye también a pesar de ellos. Pero pues la realidad nos lleva a que, como nos lo decía Miguel Ángel Jiménez hace un momento, el socio comercial más importante que México tiene es Estados Unidos, y a la inversa también está así. Pero las relaciones suspendidas, y quiero decir suspendidas no de manera formal, sino que realmente la actividad cotidiana, diaria, permanente, ¿a quién benefician o a quién perjudican? Yo creo que está empezando a perjudicar lo siguiente. Bien, ya lo decía mi colega acerca de la importancia que tiene ese dinamismo y la manera de comportarse de Estados Unidos. El problema es esa parte que yo decía hace rato, la parte ideológica. De repente el presidente López Obrador es muy cercano a Trump, lo avala, festeja todo lo que él pudiera hacer. Y por el otro lado le reclama al presidente Biden. Y esa situación, ese feedback que trae entre a quién apoyo, dónde están mis preferencias, hacia dónde quiero ir en esa relación, sí lastima la parte comercial, o sea, sí le daña al Estado mexicano verdaderamente en dónde está el ánimo del gobierno actual y para el proceso de inversión para nuestro país y sobre todo para alentar la inversión propia que generen empleos. Este tipo de situaciones seguramente en la campaña que habrá ya formar por parte de Trump y Vance y Kamala y quien vaya a ser su compañera o compañero de fórmula, seguramente van a ser temas muy cruciales precisamente para tratar de definir esa agenda. Y el otro elemento, ante una situación más compleja que tenga el escenario internacional, ¿cuál va a ser la posición de México? Una posición en la que nos vamos a meter en el gran esfera de protección, que es la política exterior de la no intervención, la protección a la soberanía nacional, la no intervención en asuntos externos. Pero eso es en el discurso, porque realmente, por ejemplo, el presidente López Obrador ha señalado en distintas ocasiones preferencias para determinados países. Pensemos, por ejemplo, con Cuba, pensemos con Bolivia, pensemos ahorita con Venezuela, Nicaragua en su momento, así es. Entonces, esas demostraciones sí son un dolor de cabeza para Washington, decir exactamente, bueno, ¿en dónde está parada esta administración? Lo interesante de esto es que afortunadamente hay instituciones que no se van en ese sentido de en dónde está parada la posición mexicana y tiene que ver con la cuestión de la seguridad nacional entre las dos naciones. Es decir, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa en su relación cotidiana con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en temas muy cruciales que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad con respecto a los cárteles del crimen organizado. Ahí sí hay una colaboración muy bien establecida, hay trabajos muy sistematizados, por ejemplo, para ejercicios conjuntos que se llevan a cabo. Y eso ha sido gracias a muchos años de colaboración, que recordemos que durante la administración pasada, la del presidente Peña, precisamente México estuvo al frente de la Junta Interamericana de Desarrollo, de Defensa, perdón. Y entonces esos elementos son muy importantes que permiten cierta estabilidad en la relación entre las dos naciones. Y el otro elemento, que con esto cierro, que también se debe de tratar de mantener y es la vinculación entre los órganos de inteligencia mexicanos con los de los Estados Unidos, que todavía más o menos están trabajando en buen sentido. El problema es si también esto puede llegar a afectar al final de esta administración, sobre todo con los eventos de la semana pasada y de lo que pueda venir con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien, gracias, doctor Ponce. Vanessa Cárdenas, ¿qué es lo que tenemos enfrente entonces cuando no se acaban de implementar estos canales
fluidos de comunicación, pero vemos situaciones, como tú lo mencionabas hace un momento, lo de la semana pasada con la detención de estos narcotraficantes mexicanos, o como vemos situaciones como la que se está viviendo del domingo para acá en Venezuela, que pasan por el continente americano, pero vienen a detenerse en México para inmediatamente ingresar con una forma distinta a los Estados Unidos. No podemos separar la relación hoy y tampoco podemos decir que hoy hay un liderazgo nato de un país en el continente americano que no sea los Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo abordar esta situación? Yo creo que a partir de la política mexicana que hemos estado viendo, o sea, creo que si bien en el discurso hay este tinte ideológico del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en la práctica hemos sido bastante obedientes, ¿no? O sea, la Guardia Nacional, pues ¿cuál fue su bienvenida? No fue el crimen organizado, no fueron los problemas que atañen en términos de seguridad a la ciudadanía mexicana. Fue ir a detener migrantes a la frontera por las presiones de Donald Trump. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel, su gran viaje al exterior, pues le hizo en buena parte la campaña a Trump y fortaleció el discurso de que a pesar de todo lo que había dicho, México iba a cooperar con él. Entonces, o sea, es una situación similar incluso a la de Chávez, ¿no? Que se paraba frente a los medios y acusaba a Estados Unidos de ser lo peor, pero sus programas sociales los financiaba con el petróleo que le vendía a Estados Unidos. Entonces, acá, si bien sí hay un tinte ideológico en el tratamiento discursivo hacia Estados Unidos, bueno, en la práctica hemos sido bastante obedientes. No así en algunos temas como el narcotráfico y como el crimen organizado, que sí existen, bueno, ciertas líneas, canales de comunicación y prácticas muy establecidas, pero sí como que tengan una buena relación y de confianza, pues no, porque ya vimos que agarraron a Cienfuegos, que tenían 5 años de investigación y que México no sabía nada. Y nuevamente nos ocurrió con la detención del Mayo y de los Chapitos, que todas las declaraciones de la DEA, de Mallorca, del FBI, si no lo decían explícitamente, pues sí entre líneas, México no colaboró y en nada, porque incluso, y se sabe que la Secretaría de Marina es la institución más confiable para Estados Unidos para hacer detenciones, porque cuando trata de establecer vínculos para este tipo de capturas con alguna otra dependencia federal, pues se filtra la información y no se logra. Y cuando ocurren estas detenciones, por ejemplo, como la de Cienfuegos allá, del general Cienfuegos, que no era cualquiera, o sea, era el secretario de la Defensa, México, ¿cómo respondió? Bueno, pues incrementando la desconfianza entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que si bien es cierto que también hacen operaciones encubiertas acá, que están muy alejadas de lo que realmente establece nuestra relación bilateral y de cooperación en términos de seguridad. Pero bueno, ahora les pide una mayor especificación de las actividades que hacen, ya no pueden portar armas tan fácil, tienen que ir a pedir estos permisos como cualquier hijo de vecino. Entonces se ha incrementado cada vez más la desconfianza, y no por lo discursivo, sino por la corrupción que hay de las autoridades en términos de crimen organizado, por una política también de energía basada en el petróleo. Entonces, en esos términos ha sido no tan disciplinado como en algunas otras cosas. Así que creo que es una relación también ambivalente en estos términos, que para abordarla creo que se tiene que tener claro primero cuál va a ser nuestra política nacional, nuestra estrategia clara en esos temas, que es diferente una política pública a una estrategia en términos de seguridad, en términos migratorios, y de ahí pasar a un esquema de cooperación que tiene que ver con Estados Unidos, pero que también tiene que ver con América Latina y Estados Unidos de un tiempo para acá. Es más, yo creo que desde Obama
América Latina no es una zona prioritaria, no tiene su atención política, está concentrado en otras problemáticas que tiene, como la carrera con China por la hegemonía, y que solamente en estos temas álgidos centra su atención en nosotros, y eso pues no abona, porque además sí, somos un país de cruce de todas las otras problemáticas que está viviendo América Latina y Centroamérica. Doctor Miguel Ángel Jiménez, sin embargo vemos que más importa de repente decir que a los políticos de ambos países que nos estamos yendo hacia un lado del extremo político, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en la realidad vemos que es una relación estrictamente de conveniencia y nadie quiere perder. Entonces, ¿qué hacemos cuando nadie quiere perder, pero hay poca actividad, sobre todo dirigida por estos políticos que están al frente de los gobiernos? Miguel Ángel, puedes abrir tu micrófono, no te escuchamos. Perdón, gracias. Justamente analizando una vez más la asimetría entre ambos países, a mí me parece que las decisiones más críticas, como la que acabamos de ver la semana pasada, son decisiones que toma, como se dice en cualquier organización, en la administración pública o en una empresa, cuando alguien de jerarquía superior tiene dificultades de entendimiento o de que siga las directrices un subordinado que está 2 o 3 escalones abajo de él. Simplemente, pues el comentario es, pues aplícale el organigrama, ¿no? Pues, aquí hay alguien que es más grande y que tiene que dejar ver su fuerza en algún momento. Y esto, en la lógica de las agencias de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, reiterando en el argumento que hemos hecho explícitos todos quienes hemos participado el día de hoy, respecto de que Estados Unidos se rige por intereses y por criterios muy claros de seguridad nacional. Uh-huh. Una vez que ve vulnerados esos principios, se siente en la total y absoluta libertad de tomar acciones. Creo que se ha minimizado mucho lo que sucedió la semana pasada y no alcanzamos a entender el altísimo grado de trascendencia histórica en las relaciones México-Estados Unidos y cómo se instrumentó esta acción. Casi ha pasado desapercibido el hecho de que las 2 agencias que estuvieron involucradas en el operativo o no operativo de detención o de entrega fueron la Agencia de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. El FBI. Uh-huh. Nosotros, de hecho, he visto que muchos analistas, muchos periodistas, se ha escrito mucho de que la DEA y que la DEA quería darle un último regalito en venganza por el maltrato que le dio este gobierno al presidente ahora que se está yendo, pero no alcanzamos a dimensionar el tamaño de esta acción desde la lógica de Estados Unidos. Para darles un tamaño de la dimensión de esta acción, la DEA tiene 12,000 efectivos. El FBI es el equivalente a la Fiscalía General de la República, tiene 80,000. Y Homeland Security, que fue la agencia responsable de este operativo, tiene 210,000 operativos trabajando en el mundo. Esta fue una acción en donde la DEA pues queda completamente desdibujada, no participó en absolutamente nada y fue una acción instrumentada, conocida, accionada y decidida en los círculos más altos del poder político en los Estados Unidos. Yeah. ¿Cuál es la razón? Yo creo que eso lo vamos a ir viendo en los próximos días y meses, cómo se va a ir desdoblando. Y a mí me parece que no solamente es una llamada de atención, sino que es verdaderamente tocar las fibras más sensibles, más hondas del poder político de Estados Unidos y su influencia en México, y dejar claro a partir de ahora cuáles van a ser sus no negociables en la relación México-Estados Unidos. Ya, nos vamos a tener que ir, pero no sin antes escuchar, por favor,
máximo hasta un minuto, la conclusión de ustedes en torno a qué podemos esperar de la relación México-Estados Unidos en estos próximos meses, de aquí a noviembre, que se defina qué va a pasar en los Estados Unidos, y ya sabiendo que tenemos entonces en la presidencia a Claudia Sheinbaum. Empiezo contigo, por favor, doctora Vanessa Cárdenas. Yo creo que vamos a tener meses complejos en términos de que realmente se vea cuál va a ser la definición de la ruta a seguir. Creo que el gobierno mexicano no la tiene muy clara todavía. Claudia Sheinbaum, si bien ha dado algunos visos en materia de migración, etcétera, no ha puesto en claro qué es lo que va a pasar. Creo que también están esperando qué ocurra con la elección en noviembre. Así que este limbo del que hablabas a un inicio, Eduardo, creo que se va a continuar. Creo que van a seguir las presiones de fondo, no en la forma, y que vamos a estar en el ojo del huracán de la campaña de Trump y Vance, que es muy probable que si lleguen, ejecuten alguna de estas acciones y amenazas de manera inmediata para mostrarle a su base duro que los entusiasma este tipo de actividades versus México, que están dispuestos a cumplirlo, y para que México vea que realmente va a haber un cambio respecto al gobierno de Biden que han considerado tibio. Veremos. Doctor Arturo Ponce, nos vamos, pero queremos tu opinión en torno a esta situación. Rapidísimo. Sí, gracias. Son dos elementos. Lo que acaba de pasar con el Mayo Zambada va a definir a partir de que fue un éxito para la administración Biden, por encima de Trump. Y esto lo va a tener que capitalizar perfectamente Kamala Harris. Y segundo, lo que pase en las próximas 48 horas, 72 horas en Venezuela, también va a redefinir esa relación entre México y Estados Unidos, porque es el escenario óptimo para ellos. Gracias, Arturo. Doctor Miguel Ángel Jiménez, 45 segundos y nos vamos. Tu micrófono, por favor. Tu micrófono, por favor, Miguel Ángel. No tenemos la posibilidad. Le agradecemos mucho al doctor Miguel Ángel Jiménez, estudioso y conocedor de la relación México-Estados Unidos. Lamentablemente no podemos oír su conclusión. Doctora Vanessa Cárdenas, en este momento desde Chile, muchas gracias por tu comentario y tu sapiencia y sobre todo tu disponibilidad con nuestro auditorio. Doctor Arturo Ponce, muchas gracias y hasta la próxima. Le queremos dar las gracias a usted por permitirnos acceder a su hogar. Hasta la próxima.